Encantados se encuentren una vez más conmigo por acá en esta clase, disertación, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y estamos transmitiendo en noviembre de 2021. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse, ingresar al mismo. ¿Cómo es que se dice? Aquí me critican mucho, no es tocar la campanita, sino activar la campanita, en fin, no sé. Si quieren encontrar respuestas frente a problemas de derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional, o por lo menos conocer mi postura sobre el particular, mi posición, mejor dicho, no soy ave para dejar postura, mi posición sobre el particular. Bueno, mis estimados, nos congrega acá, o vamos a continuar en la disertación, dentro de las llamadas garantías constitucionales del proceso, de lo que yo he denominado el debido proceso extensivo, tal como algún alumno me respondió en la etapa anterior de esta disertación, en donde hay una especie de feedback, de preguntas con ellos, aunque ellos no quieren asistir a las reuniones de consulta y de dudas, pero ya ese es otro problema que la gente que me está escuchando fuera de mi condición de alumno no debería estar enterándose. En fin, como ese alumno me respondió, ese concepto que yo he acuñado, lo he escrito en obras, etcétera, no sé si otro se ha copiado o no sé si el Tribunal Supremo se ha copiado o lo ha seguido del mismo. Esa concepción del debido proceso extensivo es disertar o hablar o analizar las normas constitucionales que no están vinculadas, que no están insertas, los numerales que no están insertos en el artículo 49 de la Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que siempre en una especie de concepción sistémica, en ese artículo 49 regula la garantía al debido proceso y en sus diferentes numerales parecen ubicarse los derechos que conforman a esa garantía. Recuerden lo que yo les manifestaba en una clase inicial. Los derechos se ejercen, se gozan, se disfrutan. Es un atributo personal, pero también se dice que las garantías son los mecanismos que permiten el restablecimiento del derecho. Esta garantía al debido proceso está repleta de derechos. Derecho a la defensa, derecho al juez natural, derecho a la no confesión coacta, pero la propia garantía permite restablecer ese derecho para al final del camino pasar a otra garantía que sería la tutela judicial efectiva. Es decir, el debido proceso es un instrumento para alcanzar finalmente la tutela judicial efectiva. Dicho de otra manera, bajo esa concepción, el debido proceso, en principio, lo violaría el juez, ya que al impedir, al no reconocer esos derechos que conforman esa garantía, al final del camino no se puede otorgar tutela. Pero también mencionaba que hay garantías constitucionales, hay debido proceso que no se encierra dentro de ese artículo 49 de la Constitución y que son otras normas que están vinculadas al proceso tan o igual de importancia a ese artículo 49. Por ejemplo, dentro de ese debido proceso, en una noción extensiva, ya hemos analizado con creces ese artículo 22, ¿verdad? Lo que la alumna Dayana no supo responder, la llamada no necesidad de la consagración o de la positivización de los derechos esenciales al ser, aunque no estén consagrados o positivizados en norma, existen. Hemos hablado también del artículo 2, hemos hablado del 19, hemos hablado del 21 de la Constitución, hemos hablado del artículo 23, es decir, los instrumentos internacionales como fuente
específicamente del derecho procesal penal, y obviamente dentro de ese artículo 23 nos hemos referido a el más afín de esos instrumentos internacionales en materia de derecho procesal penal, que no sería otro más que el Estatuto de Roma, que conforma la Corte Penal Internacional, que creó la Corte Penal Internacional, ya que evidentemente ahí se está aceptando una jurisdicción que no se encuentra en el ámbito del espacio geográfico venezolano, la jurisdicción penal internacional, pero a la vez esa jurisdicción penal internacional forma parte del esquema de jurisdicción nacional. Como el tiempo nos está coaccionando en estas dos sesiones de la clase de hoy, obviamente a renglón seguido, luego del 23, y no es solamente por su ubicación numérica en la Constitución, sino por su importancia, nos tendríamos que referir a una norma en concreto que es el artículo 24 de la Constitución. Norma pivotal, norma fundamental. ¿Cómo es posible que dicho artículo 24, que tiene tanta vinculación con debido al proceso, no esté presente dentro del artículo 49 de la Constitución? Por ejemplo, en España, su artículo 24, allí está presente tutela judicial y debido proceso en la Constitución del año 1978, pero en la nuestra, la Constitución del año 1999, este artículo 24 tiene una importancia capital de primer orden, no solamente frente al ámbito del derecho procesal penal, sino frente a todos los procesos. Y lo primero es la denominación de dicho artículo, la nominalidad de dicho artículo. Recuerden que por técnica legislativa, nuestro constituyente no acogió la usanza de ponerle nombres a los artículos, como por ejemplo, si lo hace el legislador del Código Orgánico Procesal Penal, que nomina artículos. 12, igualdad de partes, ¿verdad? 22, ¿cómo se llama? Apreciación de las pruebas. El artículo 8 lo nomina, por ejemplo, presunción de inocencia. Eso no fue, así no fue la modalidad establecida por nuestro constituyente, el constituyente del año 99. De alguna forma nomina títulos, capítulos, pero no nomina artículos, sino que simple y llanamente le da una referencia numeral. Y aquí estamos hablando del artículo 24. ¿Y por qué me detengo tanto en el tema de cómo se denomina ese artículo 24? Se los digo porque a lo mejor muchos de ustedes me están escuchando o están estudiando esto de las garantías constitucionales del proceso con una constitución en la mano, en físico, con una constitución en la mano publicada por una editorial, ¿verdad? Y que a lo mejor ese editorial, queriendo ayudar un tanto al lector, bien sea alumno, bien sea abogado en ejercicio, nomina esos artículos. Y yo he visto con respecto a ese artículo 24 que, por ejemplo, lo nomina de una manera como irretroactividad de la ley. Hay otro que lo denomina indubio pro reo. Y en realidad ese objeto a normar por ese artículo escapa más allá de los problemas de extractividad de la ley o de la garantía al indubio pro reo, que sería un principio de favorabilidad interpretativa. Pero es tan extenso las vinculaciones, los efectos que se puede derivar de dicho artículo 24 de nuestra Constitución, que yo creo que en primer lugar, sin más, uno debería pasar a, ¿cómo se llama? A leerlo de forma extensa. Pero antes de abordar el propio artículo 24 de la Constitución, que ciertamente está vinculado al llamado indubio pro reo de alguna parte, voy a recomendar un par de libros
con respecto al tema de la duda en el proceso penal y la duda en sentido global. El primero es un libro de James Whitman, traducida por Nicolás Schiavo, muy bueno, que se denomina Orígenes de la duda razonable, raíces teológicas del proceso penal. Fíjense que no habla de buscando la noción el criterio del legislador. No habla de lo teleológico, sino habla de raíces teológicas, o una especie de raíces religiosas, dogmáticas, en fe, de la llamada duda razonable, propuesta muy interesante. Y el otro libro de este gran procesalista español, uno no se cansa de alabar al gran Jordi Nieva Fenol, procesalista en el ámbito de todas las materias del derecho procesal, pero que también ha tomado partido y explicación en el ámbito del derecho procesal penal. La obra esta de Jordi Nieva, La duda en el proceso penal. Sin más, vamos a leer ese artículo 24 de nuestra Constitución. Y a partir de allí, tratar de encontrar respuesta frente a su real hermenéutica, su exacto significado en la medida de lo que el tiempo me permita. Artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Ya la norma de entrada te está hablando de esa irretroactividad de la ley. ¿Ok? En principio, asumir que una ley vigente pasa a regular una circunstancia del pasado cuando estaba vigente una ley es negada por el propio artículo 24. Pero de inmediato, la excepción pareciera confirmar la regla, porque dice, excepto cuando imponga menor pena. ¿Qué va a imponer menor pena? La ley del pasado, la ley pretérita. Menor pena con respecto a la ley actual, pero también menor pena con respecto a una ley intermedia. Es decir, una ley que no estaba vigente ni al momento en que se realizaron los hechos. ¿Y por qué hablo de los hechos? Porque fíjate que habla de pena, excepto cuando imponga menor pena. Pena es la consecuencia natural de un delito. Supuesto de hecho, consecuencia jurídica, la sanción, la estructura de la norma jurídico penal. Supuesto de hecho, consecuencia jurídica, la sanción, consecuencia jurídica, la pena. Por lo tanto, pareciera que debiéramos encontrarnos en tres momentos. Primer momento, momento en que se cometió el hecho, en que acaeció el hecho. Allí está el principio del derecho penal, tempus regit actum, que lo traducimos en el ámbito del derecho procesal y también penal como el tempus comissi delicti. La ley que se debe aplicar es la ley vigente que está al momento en que se cometió el hecho. De entrada, por lo tanto, no habría una irretroactividad del futuro querer aplicar la ley al pasado. Yo decía que había tres momentos. El momento de la comisión del hecho. Momento 1. Momento 2. El momento en que se va a procesar el hecho. Momento 3. Momento en que se va a sentenciar el hecho. 1, comisión del hecho. 2, el momento en que se va a procesalizar el hecho. 3, momento en que se va
a sentenciar el hecho. En una estructura jurídica sana, coherente, idónea, no debería haber estas distinciones, porque lo que debería ocurrir es que la ley que está vigente al momento que se va a sentenciar debería ser la misma ley que estaba vigente al momento en que se va a procesar el hecho, que debería ser la misma ley que estaba vigente al momento en que se realizó el hecho. Pero mis amigos, la vida es como es y tú no estás para estar cambiando las realidades. La vida se nos viene como se nos viene. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, como dice la canción. ¿Ok? Y sobre todo, en un país como Venezuela, con tantos cambios legislativos. Yo le he manifestado a ustedes hasta el cansancio que la mejor muestra es nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Estamos en noviembre de 2021. En septiembre fue reformado por séptima vez dicho Código Orgánico Procesal Penal. En 20 años se ha reformado 7 veces el Código Orgánico Procesal Penal. Por lo tanto, a las muestras, ese botón que pudiera existir, que ese código estaba vigente al momento en que se cometió el hecho y todavía no se ha sentenciado. Y ustedes dirán, pero pues, si no se ha sentenciado, ya está prescrito esa acción dirigida a sancionar. Pero pudiera ser que ese hecho sea imprescriptible, como lo establece la propia Constitución en el artículo 271, o es un ilícito contra los derechos humanos que son imprescriptibles, por ejemplo, desaparición forzada de personas, artículo 180A del Código Penal, por no hablar de otros. Entonces, perfectamente posible pudiera ser que el Código Orgánico Procesal Penal, que estaba vigente al momento de la comisión del hecho, no es el mismo Código Orgánico Procesal Penal que estuvo vigente al momento en que se va a procesar el hecho, ni es el mismo Código Orgánico Procesal Penal que está vigente al momento de sentenciar. Pero yo sé que más de uno, si estuviese presto a lo que yo estoy explicando, me dirá, te paro en seco, Ángel Serpa. Esa primera frase del artículo 24 de la Constitución habla de la posibilidad de la retroactividad de la ley si hay menor pena. Y que yo sepa, dirás tú, el Código Orgánico Procesal Penal no establece penas. Lo que establece es actos procesales. Es decir, la pena está en la ley penal sustantiva material. ¿Qué pena con usted, profesor, que se ha equivocado? No. El punto es que ahí no termina la frase y no termina, la frase sí termina, pero no termina la Constitución, el artículo 24 de la Constitución, sino que su objeto pasa a regular todas otras hipótesis en las cuales pudiéramos hablar de la figura de la llamada extractividad de la ley penal, para no solamente enfocarlo en un problema de retroactividad, sino también enfocarlo en un problema de ultraactividad. Expliquemos. Vamos a continuar leyendo dicho artículo 24 de la Constitución. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Punto. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso. Punto y coma. Pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Y luego viene la parte. Cuando haya dudas, se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea. Es decir,
el constituyente quiso decir, bueno, mira, el encabezamiento del artículo 24 establece las tres hipótesis sobre posible extractividad de la ley. Uno, extractividad de ley penal sustantiva, la que crea los delitos y su pena. Opción 2, extractividad de la ley procesal, es decir, la ley que crea los actos procesales. No me puede decir nunca tipicidad del acto procesal, sino taxatividad del acto procesal. El acto procesal en una ley adjetiva. Tipicidad de ilícitos en ley sustantiva. Opción 3. Ley que define el mecanismo de apreciación de la prueba. Entonces, ley sustantiva que crea delitos. Ley adjetiva que establece y crea actos procesales. Y ley apreciativa de la prueba. Son las tres hipótesis que maneja ese encabezado del artículo 24. Y casi que se explica en sí mismo. A ver, en lo que atañe a la ley sustantiva, la que crea delitos, la que se aplica es la ley que está vigente al momento de la comisión del delito. Y yo los miro a ustedes. Ah, pero no termina el asunto ahí, sino que la propia frase inicial del artículo 24 me habla de menor pena. Entonces, repito, ¿cuál ley penal sustantiva aplicar? La ley penal que está vigente al momento en que se cometió el hecho. Tempus comissi delicti. A menos que una ley posterior sea mucho más beneficiosa con respecto a la descripción de la pena. Ley posterior. Por lo tanto, si una ley posterior la vamos a aplicar para darle carácter de delito o no a un hecho, estaríamos hablando de retroactividad de la ley. Es decir, lo que impide esa frase inicial del artículo 24 se excepciona porque esa ley posterior es mucho más beneficiosa. A veces la cosa es muy sencilla. Si cuando se cometió el delito tenía una pena de 4 años. Luego se derogó esa ley y todavía el delito no ha sido sentenciado. Se derogó la ley, se derogó ese código penal y ese delito ahora tiene una pena de 7 años. Oye, debería apurarse los jueces para sentenciar el asunto, pues duermen el sueño eterno. Se volvió a derogar esa ley. Toma conocimiento que esa ley segunda que se ha derogado es una ley intermedia y ahora está vigente una nueva ley que tiene una pena por ese delito de 11 años. Cuando se cometió el delito era 4 años. Cuando estaba vigente la ley en el momento en que se procesó el delito era de 7, creo que fue, dije 7, y ahora que se va a sentenciar tiene la pena de 11 años. Sencillito. Por 2 razones se aplica la ley que está vigente al momento de la comisión del hecho. 1, porque se dio el tempus comissi delicti, estaba vigente. Y 2, esa ley es mucho más favorable para el reo, porque tiene una menor pena. Ahí no hay problema de ninguna especie. ¿Qué pasaría si cuando se cometió el delito tenía una pena de 3 años?
se deroga esa ley y todavía el delito no ha sido sentenciado. Y en la ley intermedia tiene una pena de 2 años. Y ahora que se va a sentenciar, porque esa segunda ley la derogaron también, tiene una pena de 11 años. ¿Te das cuenta que la ley intermedia tiene menor sanción? Pero fíjate, es una ley un tanto extraña, ¿no? Porque ni estuvo vigente al momento de la comisión del hecho, ni está vigente ahora que se va a sentenciar. Es algo así, ¿verdad? Y me perdonan el mal ejemplo, como los hijos segundones, ¿ok? Eso es mentira, eso es una falacia de que todos los padres quieren a los hijos por igual. Eso es mentira. O quieren al primero, al que nació primero, o quieren al último. Los segundones, y ahí veo, si lo estuviera mirando, ya tuviera muchas caras arrugadas aquí, porque esto como que está lleno de hijos segundones. ¿Ok? Me perdonan el mal ejemplo. Entonces, paradójico esa ley, pero es la que tiene menor pena. No está vigente ni al momento de la comisión del hecho, ni está vigente al momento que se va a sentenciar, pero estuvo vigente. Hasta ahora, mis amigos, esa es la explicación sencillita del asunto, porque lo estamos ubicando solamente en el ámbito del quantum de la pena. Obviamente que no hace falta ser muy experto en matemática para poder saber que 2 es menor que 4 y que 4 es menor que 16. Es obvio. Pero ¿qué pasa cuando esa ley cambia el supuesto de hecho frente a un hecho cometido? Se cometió el delito al momento de la vigencia de la ley A. Y cuando estaba vigente esa ley A, describe ese delito con sus 5 elementos. ¿Okay? 5 elementos. Vamos a hablar, por ejemplo, del secuestro, ¿no? Privación de la libertad, mantener en cautiverio, llamar para pagar un rescate, pago del rescate y liberación. ¿Verdad? Y eso fue lo que ocurrió. Pero luego cambiaron la ley y dijeron que se denomina secuestro toda privación de libertad aunque no se mantenga en cautiverio. Imagínate una locura como esta. ¿Ok? Pero reformaron esa ley y ahora estamos en una ley tercera en donde se diga hay secuestro aunque no se haya pagado el rescate ni se mantenga en cautiverio simplemente con la privación de la libertad. Y a la persona, cuando realizó ese delito, privó de la libertad al otro, lo mantuvo en cautiverio, exigió un rescate, lo recibió y dejó en libertad. Obviamente que tendríamos que aplicar la ley que sea mucho más favorable para él, porque la ley mucho más favorable para él es la que estaría eliminando algunos de esos elementos que integren el supuesto de hecho de ese delito. Entonces, por lo tanto, la aplicación de la ley penal sustantiva no solamente ha de estar vinculado a un factor de quantum o tipo de la sanción. Miren, en aras del tiempo, incorpórense con las mismas coordenadas a la segunda parte de esta sesión. Gracias.